Padre, reconociendo que nada soy delante de ti, Dios Todopoderoso. Tuya es la honra y tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Solamente tú eres digno, Dios Todopoderoso, de recibirla, Señor Jesús. Mire, Padre, le pido que sea su Espíritu Santo usando mi vida, Señor Jesús, tomando el control de mis emociones, de mi pensamiento, aún de mi boca, Dios Todopoderoso. Mire, Señor Jesús, que solamente sea su Espíritu Santo usando este instrumento delante de tus manos, portando y llevando esta palabra a los corazones, Señor, que hoy estamos aquí. Mire, Señor Jesús, sea usted tomando el control de nuestras vidas, Señor Jesús. Mandamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Mire, Padre, tú conoces todo. Si hay algo en este lugar que no te alaba, que es contrario a su presencia, Padre Santo, lo atamos y lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Donde está tu Espíritu Santo, allí hay libertad, Señor Jesús, y lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, muévase en este lugar, Señor Jesús, preparando nuestros corazones. Todo pensamiento contrario es disipado en el nombre poderoso de Jesús. Todos, Señor Jesús, que estemos atentos a lo que usted quiere hablarnos en esta tarde. No solamente queremos ser oidores, sino hacedores de su palabra, cumpliendo el propósito, Señor Jesús, por el cual usted la envía, Dios Todopoderoso, y que su palabra dice que no vuelve vacía, sino que hará lo que por el propósito por el cual usted la envía, Dios Todopoderoso. Mire, Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por tu presencia. Te damos gracias por la victoria, Señor Jesús. Tu Padre, ya sabes lo que tienes que hacer, lo dice tu palabra. Y todo, Padre, en esta tarde se lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, quien se lleva la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, Dios Todopoderoso. Abra las escrituras ahí en el libro de Primera de Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 9. Gloria al Señor. Verso 24 hasta el 27. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. Primera de Corintios, gloria a Dios, capítulo 9, verso 24 al 27. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice así la palabra: en el nombre poderoso de Jesús. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Glorifique al Señor en esta tarde, amado hermano. Quiero decirle en esta tarde que Dios siga hablando a nuestras vidas. Quiero decirle que Dios siga hablando a nuestras vidas, amado Dios, amado hermano. Por su amor y por su misericordia, el Señor sigue hablando a nuestras vidas. Yo no sé si usted se está dando cuenta de las cosas que están pasando alrededor del mundo.
Y yo le vengo a decir algo en esta tarde, según el Señor puso en mi corazón. Cristo viene. Cristo viene, iglesia. Estoy como impactado de las cosas que están pasando hoy alrededor en el mundo, no solamente en el mundo, alrededor suyo, las cosas que están pasando. La palabra del Señor dice que el amor de muchos se enfriará. Yo le digo una cosa, esto está hablando a la iglesia, no a los de afuera. El apóstol Pablo predica a Timoteo y le dice: porque se levantarán muchos según sus concupiscencias, según sus argumentos, y dice que tendrán comezón de oír la sana doctrina, pero apostarán por predicar fábulas según sean para ellos. Porque habrá tiempos, dice la palabra, donde habrá gente que ya no querrá escuchar la palabra, la sana doctrina, sino que se irán tras las fábulas según hombres. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Yo le tengo que decir esto, mire, yo no sé lo que viene para México. Yo no sé lo que viene específicamente para Ciudad de México. ¿Sabe una cosa? La nación nuestra es México. Es nuestra nación. Y lo que pasa en la Ciudad de México, lo que pasa en tu nación, puede afectar a sus alrededores. Hace días el Señor me mostraba un sueño donde se veían 2 aviones caerse y había incendios y pérdida de vidas humanas. Pero ese día yo me levanté a orar y le decía: Padre, si es tu voluntad. Pero después empezaba a orar: sea usted llevando el consuelo de las almas de aquellas vidas. Y luego le preguntaba al Señor: ¿y cuántas personas te escucharon hablar de tu evangelio? ¿Y cuántas personas recibieron tu evangelio? Y hoy en la mañana me desperté y no era casualidad. Me levanté yo escuchando los cantos en el YouTube y me llegó una notificación de una tragedia en Corea del Sur, que un avión se había estrellado y habían muerto 179 personas. Yo no sé si usted lo vio. Pero cuando veo esa noticia le pregunto al Señor: ¿y cuántas personas creían en ti? ¿Y cuántas personas se salvaron espiritualmente? ¿A cuántas personas se le predicó el evangelio? ¿Y a cuántas personas no escucharon de tu evangelio? Es una pregunta que tú y yo tenemos que meditar, porque los accidentes son repentinamente. La pregunta es: ¿cómo está mi vida delante de Dios? Pero después sucedía otro acontecimiento. Si eso fue el primer sueño, el segundo sueño es el que me tiene impactado, es el que me tiene en incógnita, es el que me tiene a la expectativa de lo que vaya a pasar. Porque yo veía la palabra Ciudad de México en letras grandes y yo veía destrucción. Y sabe una cosa, también lo que pasaba: las aguas de los mares salían y se inundaba la ciudad. Yo no sé lo que viene para esa ciudad. Hay tanta idolatría, y no solamente en México, porque la idolatría habla muchas cosas hablando espiritualmente. Idolatría es aquello que amas mucho más allá que Dios. Pero yo solamente sé una cosa. La palabra dice en 2 de Crónicas capítulo 7 verso 14: oh, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, dice, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuántas cosas han de suceder a nuestro alrededor? Muchas cosas. La palabra del Señor dice en Mateo en el capítulo 24: mas yo guardaré tu vida, mas yo los guardaré a ustedes, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia. Yo también los guardaré en aquella prueba tan grande que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuántas cosas han de pasar? No lo sabemos. Muchas cosas.
No solamente se las muestra, no, a mí no. ¿Sabe? La palabra del Señor, Joel profetizó, es algo hermoso. Si usted lo puede creer y yo lo puedo creer también. Mire, Joel profetizó en el capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Dice, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. No solamente sobre toda carne, sino que también dice, y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén, gloria a Dios. El Señor te lo puede mostrar cuántas cosas. Yo puedo decirte hoy aquí, solamente vengo a decir esto. Y esto no es para que tú te asustes, no es para que tú lloremos y busquemos más de su presencia. Dice la palabra, el que invocare el nombre de Jehová, ese será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que la obtengáis. Oiga, como el apóstol Pablo, como el Espíritu Santo, hablando a través de Pablo, es tan hermoso. Como el Señor te lleva a ministrar, a enseñarte a través de las cosas naturales, a mostrarte cosas espirituales. Dice la palabra del Señor que no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Ellos corren para ganar un título, una corona que dice la palabra que es corruptible, que se desvanece. Algo material, pero Pablo dice, el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, y más el Señor habla hoy en nuestras vidas, cuánto más nosotros que corremos a una corona incorruptible, una corona incorruptible la cual permanece eternamente. Dice que ellos se preparan para correr una carrera en el cual tienen una meta, ganar un premio, una corona que se corrompe, que no es eterno. Pero nosotros estamos caminando, corriendo, no literalmente corriendo, sino avanzando para recibir una corona incorruptible, que es aquello por el cual estamos nosotros aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual tú estás aquí? Primeramente y lo principal, ser salvos. Y yo te pudiera predicar hoy, hermano, no pasa nada, la salvación no se pierde. Pero entonces la palabra se contradeciría. Apocalipsis capítulo 3 verso 11, retén tu corona, retén lo que tienes para que nadie robe tu corona. Eso quiere decir que tú y yo tenemos que mantener esa salvación en nuestras vidas. Eso significa que tú y yo tenemos que seguir corriendo ese camino del evangelio. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Ahora le tocaba a Timoteo correr la carrera. Ahora nos toca a nosotros seguir corriendo la carrera. Pablo le dice, pero yo ya estoy por ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he terminado la carrera. Pero ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco que prediques el evangelio antes y fuera de tiempo. Mas tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. La palabra del Señor me enseña, dice, mas tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te detengas, tú sigue avanzando. Hay un camino ancho, hay un camino angosto, pero el Señor nos enseña a entrar por el camino angosto, porque muchos son los que se pierden y pocos son los que lo hallan. En esta tarde venimos a escuchar su palabra, que es necesario seguir corriendo, es necesario seguir avanzando. El Señor le dice a Moisés,
no es del que corre ni del que quiera, es del que yo tenga misericordia. Se trata de Él. La carrera significa que tú tienes que tener un propósito, y el propósito es llegar a Cristo sin cualquier otro más. Ciertamente habrá cosas que van a querer impactar nuestra vida, pero dice el apóstol Pablo, Él nos muestra un ejemplo: así que yo de esta manera corro. ¿De qué manera corre el apóstol Pablo? Mucha gente cree y piensa y dice: es que las cosas que me están pasando es porque el enemigo me ha hecho la guerra. La palabra del Señor dice que cuando Jesús fue sacrificado, dice, y se sentó a la diestra de Dios y puso al enemigo por estrado de sus pies. Pero la palabra nos enseña un verdadero y un principal enemigo, el cual Pablo dice: pero yo golpeo a mi cuerpo. Ese es el enemigo del cristiano, ese es el enemigo del creyente, el cuerpo, la carne. Si usted medita, la palabra del Señor dice, Mateo capítulo 26, verso 41, velad y orad. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne, esto es débil. El espíritu está dispuesto a la verdad. El espíritu está dispuesto a recibir lo del espíritu. Pero Pablo nos enseña en Gálatas capítulo 5, verso 17, que el espíritu se opone en cosas de la carne, y de la carne se opone para lo que quiere hacer el espíritu. El espíritu quiere orar, el espíritu quiere buscar su presencia. La carne le da sueño, la carne le da pereza, la carne no quiere levantarse. Pero dice Pablo: pero yo de esta manera corro, no como aquel que corre por felicidad, por ganar una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Pero una de las maneras para la cual yo obtener es golpeando mi propio cuerpo. Y no literalmente es que tú golpees tu cuerpo, que le hagas daño a tu cuerpo, no. Porque la palabra me enseña y te enseña a ti que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Y el libro de Ageo dice: pues Jehová está en su santo templo. Mi templo tiene que ser santo. Y una de las maneras en que yo puedo golpear mi cuerpo es absteniéndome de las cosas que quiere agradar a la carne. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Ellos corren. Dice: pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que la obtengáis. Nosotros estamos en el recibir a Cristo. Entramos en una carrera, entramos en una forma de caminar donde la forma de caminar ya no es conforme a mi voluntad, sino bajo la voluntad de Cristo. En la palabra del Señor dice que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Para llegar a Cristo es necesario renunciar a cosas, es necesario perder. La palabra del Señor dice que el que quiera hallar su vida la perderá. Pero el que haya su vida, el que pierda su vida por mí, la hallará, dice. ¿Qué significa eso? El que quiera ganar su vida la va a perder. Porque tengo que morir, mi carne tiene que morir. De la manera como yo estoy carnalmente, tengo que morir para crecer y ser espiritualmente. Para yo renunciar de las cosas que me alejan de Cristo, para aprobar en mí las cosas que me acercan más a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Pero el apóstol Pablo dice en una palabra, gloria al Señor, te lo voy a decir con la palabra, para que no vayan a decir ustedes que el apóstol Pablo, lleno de la presencia de Dios, tenía errores. No, el apóstol
dice en Romanos capítulo 7, verso 9, dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pablo relatando la vida que tenía antes de conocer a Cristo, viviendo sin la ley. Pero él dice, las cosas que tengo que hacer, no las hago, mas las cosas que no debo hacer, eso hago, dice. Está hablando en un tiempo en el cual él vivía sin la ley. Pero él dice: y si no hago las cosas que tengo que hacer, pero si hago las cosas que no debo hacer, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la forma de tú conducirte está hablando lo que tiene tu corazón. Las cosas que salen de tu boca es lo que tiene tu corazón. El corazón es como un manantial que brota, pero que el Señor nos dice que de la misma fuente no puede salir agua limpia ni agua amarga. Amén, gloria a Dios. Él está hablando en otro tiempo cuando no conocía la ley. Y él dice: más gracias. Y él decía y se hace una pregunta: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Y él dice: más gracias doy a Dios que me rescató a través de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Tú y yo estamos en una carrera continuamente, donde la palabra dice que no es coronado sino aquel que lucha legítimamente, aquel que es constante. Pero sabe una cosa, hay veces que tú y yo determinamos una cosa y no lo hacemos. ¿Por qué? La palabra dice: porque el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. ¿Quién sino Dios conoce mi vida y conoce tu vida? Escuchen, dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Pablo hace referencia de aquellos atletas que corren en un maratón o es en un deporte. Pero algo que me tiene sorprendido en ellos es que dicen que la vida de un atleta de alto rendimiento está marcada por el sacrificio, dice, y la disciplina. Y requiere un gran compromiso con el deporte. Ellos tienen una vida de sacrificio y disciplina, estando comprometidos con el deporte. Hablando de un atleta de carne, nosotros necesitamos disponer de nuestros corazones para tener una vida de sacrificio, de disciplina, comprometidos con la presencia de Dios. Y ellos dicen: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Abstenerse, iglesia, abstenerse es evitar contacto con algo que pueda contaminar tu vida. Hablando de las cosas naturales, el abstenerte significa refrenar tu lengua. El abstenerse también significa estar apartado de la maldad. El abstenerse en Dios significa estar abstenido de toda impiedad y de todo deseo mundano o carnalidad. La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Una de las maneras en que yo puedo estar abstenido es cuidando el templo, es cuidando mi cuerpo. Porque ya no es mío, ahora es de Dios. El Señor le dice, Pablo le dice a la iglesia de los Hebreos, en el capítulo 2 de Hebreos, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo lo vamos a descuidar? Dice la palabra: por tanto,
Es necesario que con más diligencia, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Oiga, tenemos que ser más diligentes en las cosas y más en las que hemos oído de nuestro Dios. No sea que, dice, no sea que nos deslicemos. Porque uno puede estar corriendo, pero si no hay un enfoque, la palabra del Señor dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Pero puedo estar usted y yo corriendo. La pregunta, ¿estoy corriendo enfocadamente hacia Cristo? ¿Hacia la meta? Porque la Biblia también habla de los pies presurosos que corren al mal. Por eso es necesario tú y yo meditar nuestra vida. La palabra del Señor dice, y busqué a alguien que quiera ser vallado y no lo hallé, dice. Pero es necesario que hoy podamos tomar una decisión de que usted y yo dispongamos de nuestro corazón y decirle al Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Dice su palabra, si te volvieres a mí, Él es hermoso. Usted está corriendo y yo estoy corriendo hacia la meta que es Jesucristo. Gloria a Dios, Y aleluya. Pablo nos enseña algo, escuche. Pablo nos enseña algo. Porque en esta carrera es necesario despojarnos de esta vida carnal. Pablo dice, ¿y cuántas cosas para mí eran ganancia? Hablando de su vida pasada, las he dejado todo como pérdida y aún las estimo por basura, con tal de ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo vamos a descuidar? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo esperaremos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo? Dice Pablo. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Por eso yo te decía ahorita, no te puedo decir, no pasa nada. Si tú y yo descuidamos por un momento, si nos descuidamos por un momento, para que usted me entienda, usted y yo no me puedo aligerar el saber que tengo una salvación. La palabra del Señor dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Escuche esto. Vamos a centrarnos un poco a eso. Muchos son los llamados. Muchos van a escuchar la predicación de la salvación. Muchos van a escuchar la palabra de Cristo. Muchos van a escuchar la palabra del arrepentimiento. Habla de la parábola de las bodas. Muchos son los llamados, pero no todos van a aceptar la invitación. En un escogido, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero yo quiero ser uno de esos que están en los escogidos y no de los llamados. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué decían en la parábola de las bodas? Muchos tomaban a los siervos que llamaban. Muchos tomaban a los siervos que enviaba el rey. Muchos los rechazaban. Muchos los tomaban y los mataban. Pero el rey se enojó y volvió a mandar otros siervos. Y diciendo, los que eran llamados, los que eran convidados,
hermanos no eran dignos. Id y buscad y cualquiera que encontraren, traédmelo. Muchos son los llamados. Dios hace una invitación a nuestra vida, a cualquier persona. Una invitación a la salvación de Cristo. Muchos van a rechazar la invitación. No depende de Dios, depende de mí que quiera yo recibir la invitación. Depende de ti y de mí si yo quiero o no recibir o rechazar la invitación. Eso es lo que depende de nosotros. Así que Pablo nos enseña cómo él corre, golpeando su propio cuerpo, poniéndolo a servicio de Jesucristo. ¿Sabe por qué dice esto Pablo? No sea que habiendo yo sido heraldo, algo así como no sea que yo haya sido ejemplo para muchos, pero dice luego, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso dice Pablo, yo de esta manera corro, yo de esta manera camino, yo de esta manera avanzo, no como cualquiera que se prepara, sino que se abstiene de las cosas, golpeando mi propio cuerpo, queriendo hacer esto mi cuerpo, absteniéndolo de hacer, con tal de terminar una carrera, el de Cristo Jesús. ¿Te has preguntado? Medita y meditemos un poco. ¿Qué es lo que siente tú? ¿Qué es lo que siente tu corazón? Yo te pregunto, ¿te sientes verdaderamente estar aquí con una pasión o ya estamos con una desesperación de irnos? ¿Por qué, iglesia? Porque la carne lo que quiere es salir corriendo, ya que se acabe la palabra, ya que se acabe la predicación. Pero dice el apóstol Pablo, yo golpeo al mismo. Yo necesito golpear, no te golpees literalmente, pero sí como absteniéndolo de las cosas que tú quieres hacer o que la carne quiere hacer. Pablo también le dice a Timoteo, no sé si es a Timoteo o a Tito, y le dice una palabra. ¿Por qué razón? Porque la carne muchas de las veces quiere, y no meditamos, y ya estamos haciendo cosas que a Dios no le agradan. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque si la carne está más alta que el espíritu, ¿cómo estamos? Es necesario que nosotros matemos esta carne. Algo que me llamaba la atención de estos atletas de que corrían, pero el sacrificio de ellos era abstenerse, escuche, de sus amigos y de su propia familia. Ellos dicen esto. Con los amigos no, con la familia menos, porque ellos tenían un enfoque: terminar esta carrera y ganar un premio, una corona, que dice Pablo, a la verdad corruptible. Pero sabe una cosa, no es que usted y yo nos separemos de nuestra familia, pero sabe, dice la palabra también, que cualquiera que haya dejado padre, casa, hijos, hermanos, ¿qué nos dice? Recibirá 100 veces más. ¿Cómo tú estás corriendo? ¿Cómo yo estoy caminando? Es una pregunta que me tiene de meditación hoy. ¿Cómo yo estoy corriendo? ¿Cómo yo estoy caminando? La palabra del Señor nos enseña en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escuche esto. No solamente se trata de abstenerse de las cosas que pueden contaminar nuestro caminar con Dios, sino que muchas de las veces, escuche esto, muchas de las veces tú y yo estamos corriendo con pesos. Yo te pregunto esto: si usted se para ahorita cargando algo, ¿usted puede avanzar pesado? Pues solamente es absteniendo de las cosas y soltando las cargas. Porque muchas de las veces traemos cargas. ¿Qué cargas? Rencor, falta de perdón, odio, ira, enojo. La falta de perdón, ¿cuántas cosas no te lleva a hacer? Y estamos corriendo y parece que la caminata se nos hace pesada. Estamos caminando, pero parece que estábamos corriendo porque nos cansamos. ¿Por qué razón? Hay cargas en nosotros. Hay cargas. Y dice la palabra del Señor: venid a mí, el que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y Él dice: porque ligera es mi carga. Pero nosotros, ¿qué cargamos? ¿Qué tú y yo estamos cargando? Aleluya. La palabra del Señor nos enseña en 2 de Timoteo capítulo 2 versos 4 y 6. Dice: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Escucha el verso 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Escuche, qué hermoso. Qué hermoso es eso. Segunda de Timoteo, Qué hermoso. capítulo 2, el versículo 5. Qué hermoso es esa palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, dice. Es tan importante. Es tan importante nosotros morir a esta carne. Pablo dice en 1 de Corintios capítulo 10 verso 23 y en 1 de Corintios capítulo 6 verso 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de alguna de ellas. Es una manera en que él golpeaba su propio cuerpo, golpeaba sus pensamientos, golpeaba esos deseos, moría a esos deseos, porque el morir a la carne es morir al deseo, es morir a la concupiscencia, es morir a la lascivia, es morir al pecado, pero estar vivificados en Cristo. Era de Corintios. Sí, segunda de Aleluya. Timoteo, capítulo 2. Y acá tengo un escrito, es corto, que es hermoso. El Señor que estaba orando, dice la palabra que tenemos que tener una vida abstenida, porque Él estaba hablando de la libertad y la plenitud en Cristo, pero la vida abstenida en cuestión a las cosas de la carne. Tú y yo necesitamos meditar cómo está mi vida hoy, cómo yo estoy caminando, cómo yo estoy corriendo. Dice: un hombre abstenido en cuanto a la carne, a las cosas terrenales o a la mundanidad, pero un hombre libre con la plenitud de Jesucristo en cuanto a lo espiritual se refiere.
Un hombre abstenido en cuestión a la carne, a los deseos, a las pasiones. Muerto a esto, mi cuerpo sacrificado en disciplina por agradar a Cristo. Que si la carne quiere hacer esto, yo muero a la carne y una manera es golpeándolo. Si la carne quiere ir por ese lado, yo lo golpeo por haciendo la voluntad de Cristo. Una carrera que tengo que terminar. Una carrera donde van a llegar cosas, pero que si está Cristo conmigo, caminando con Él, yo puedo vencer. Van a llegar las situaciones para tú empezar a caminar, para tú empezar a correr. Primeramente es necesario ver qué piedras hay como obstáculos en el camino. Llámese ira, llámese enojo, llámese cosas que tu carne o nuestra vida desea antes que las cosas de Dios. Para empezar a caminar es necesario que tú y yo nos detengamos y preguntemos por las sendas antiguas. Señor, ¿es este el camino? ¿A dónde me guía tu espíritu? Yo quiero caminar contigo, quiero llegar contigo. La salvación es llegar a su presencia, es conocerlo tal como es, estar un día cara a cara con Él. Hey, gloria a Dios, aleluya. Por un momento trasládese ese momento donde dice que toda lágrima va a ser enjugada. Pero implica muchos sacrificios. Que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Que si tu pie, no importa que llegues allá con falta de un pie, pero que tenemos que llegar. Qué hermoso ese momento. Qué hermoso ese momento, pero también qué triste para muchos. Qué hermoso cuando te digan: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, entra al gozo de mi Señor. Pero qué triste para aquellos y doloroso para que escuchen una palabra: no os conocí, apartaos hacedores de maldad. Qué triste. Pero mientras tenemos vida y esperanza, Gloria a Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, bendito sea su nombre de Dios. Él conoce mi vida, Él conoce tu vida. Que si tú estás hoy caminando como que ya desviándote para izquierda o para derecha, hoy es el día. Hoy es el día para decirle: Señor, del corazón, sinceramente, desde lo profundo del corazón: Señor, tú conoces mi vida. Si no lo conociera, no me predicara a mí Él. Y si tú lo estás escuchando y si yo lo estoy escuchando, Él conoce nuestras vidas. Él lo conoce. Escuche. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he dejado todo y las tengo como pérdida, como basura. Pero dice Pablo: pero ahora me extiendo a lo que está por delante, al conocimiento supremo que es en Cristo Jesús. Hacia allá me extiendo ahora. Hacia allá. He terminado la carrera, dice Pablo. He guardado la fe, dice. He guardado la fe, el autor y consumador de la fe, Jesús. He guardado la fe, he guardado a Cristo. Si te está costando caminar, aquí hay un Dios que renueva las fuerzas, pero que también pide de nuestro corazón. Él dice, el martes decía, que rasgaran los vestidos. Hay una palabra que dice en el Antiguo Testamento: no rasguéis tu vestido, rasga tu corazón.
rasga tu corazón. Hay restauración en Dios para tu vida. Pero Él dice, si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Hay restauración en tu vida, en mi vida. Pero Él dice, si te convirtieres a mí. Es de decisión. Él está haciendo su invitación. No es del que quiere, no es del que corra, es del quien Él tenga misericordia. Él. Pero sí, corazón dispuesto, Él se place. Qué hermoso es esto. Corred de tal manera que lo obtengáis. Corre. Sigue avanzando. Porque aquel que corre como a la aventura es aquel que no tiene enfocado hacia dónde va. Pero Pablo dice, yo de esta manera corro hacia adelante donde encuentro a Cristo. Hacia allá, a lo extenso, a donde está el conocimiento de Cristo. Hacia allá. Aleluya. Póngase de pie. Este lugar está abierto.